Imagina subir a un avión, acomodarte en tu asiento, escuchar las instrucciones de seguridad Damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. y pensar qué vas a hacer apenas vayas a aterrizar. Todo parece normal, pero ¿qué pasaría si ese avión simplemente desapareciera? Sin rastros, sin explicaciones, como si la tierra se lo hubiera tragado. Esto no es el guión de una película de terror. Esto es un caso real, uno de los mayores misterios de la aviación moderna. El vuelo de MH370 Malaysia Airlines. Un avión que despegó con 239 personas en la madrugada del 8 de marzo del año 2014 y nunca llegó a su destino. Precaución, si tienes algún vuelo próximamente, no veas este video sino después. Sigamos. Lo que ocurrió después fue un rompecabezas que dejó perplejos a expertos, escucha bien, de todo el mundo. Y hasta el día de hoy que estoy grabando este video, absolutamente nadie sabe qué pasó. Esta es la historia del vuelo que desapareció sin dejar ningún rastro. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del aeropuerto de Lumpur el 8 de marzo del año 2014, exactamente a las 12:42 de la noche. Su destino final era el aeropuerto internacional de Pekín, un trayecto de aproximadamente 5 horas 34 minutos. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 personas de la tripulación, de diversas nacionalidades. La mayoría eran ciudadanos chinos, pero también habían personas de Malasia, Australia, Francia, Estados Unidos, entre otros. El avión que los transportaba, un Boeing 777-200ER, era considerado una de las aeronaves más seguras y avanzadas del mundo, con más de 11 años de servicio y sin antecedentes de fallas mecánicas graves. Este modelo contaba con sistemas de comunicación y navegación de la última generación. Los dos pilotos a cargo eran personas bastante experimentadas. El capitán Saari Asa Shah, bueno, realmente necesito leerlo. Saari Adma Shah, de 53 años, tenía más de 18.000 horas de vuelo y era considerado un profesional altamente calificado. Y el copiloto era Farid Abdul Hamid, de 27 años, que tenía 2.763 horas de vuelo. Como que estudié la historia, y estaba en constante entrenamiento para operar el Boeing 777. Y si realmente no conoces el contexto de este avión, pues aquí te lo explico de una vez. El Boeing 777 es uno de los aviones más exitosos del mundo, diseñado para vuelos de largo alcance. Puede transportar entre 314 y 396 pasajeros, dependiendo de la versión. Fue el primer avión de la historia comercial diseñado completamente por una computadora y debutó en el año 1995. Ha sido famoso por su eficiencia, su fiabilidad y sus dos enormes motores, los más potentes jamás instalados en un avión comercial. De hecho, hoy en día sigue siendo una pieza clave en las flotas de aerolíneas. Ya sabiendo el contexto sobre este avión, ya podemos seguir con la historia. La primera fase del vuelo transcurrió sin ningún tipo de incidente. El avión alcanzó su altitud de crucero de 35.000 pies sobre el mar de China Meridional y las comunicaciones con el control de tráfico aéreo fueron completamente normales. A la 1:07 de la madrugada, el sistema de datos de comunicación del avión, el ACARS, Aircraft Communication Addressing and Reporting System, transmitió su última señal. No hubo ninguna indicación de problema a bordo. A la 1:19 de la mañana, cuando el MH370 se preparaba para salir del espacio aéreo malasio y entrar en el espacio aéreo de Vietnam, el capitán de Saari pronunciaría sus últimas palabras por radio, las cuales fueron muy icónicas. Buenas noches, Malasia 370. Esto era una despedida rutinaria, pues en ese momento el control aéreo malasio transfería la comunicación a los controladores de Vietnam, pero Vietnam nunca recibió una respuesta del vuelo MH370. Y lo más curioso y lo más aterrorizador de esta historia es que 2 minutos después, a la 1:21 de la madrugada, el avión desapareció de los radares civiles. Pero como sé que más de uno realmente no sabe cómo funcionan estos radares, y yo tampoco hasta que investigué sobre esta historia, acá también te traigo la explicación. Cuando un avión desaparece de los radares, significa que deja de ser
detectado por los sistemas de seguimiento en tierra. Existen dos tipos principales de radares en la aviación. Uno de ellos es el radar primario. Funciona como un sonar, pero en el aire. Envía ondas de radio que rebotan en el avión y regresan al radar, permitiendo ver su posición y movimiento sin necesidad de que el avión envíe señales. Este tipo de radar se usa en el control militar y en algunas zonas de aeropuertos. Y también existe otro como el radar secundario. Este es más usado en aviación comercial, ya que en lugar de solo detectar el avión, se comunica con su transpondedor, un dispositivo que está a bordo para recibir información como la altitud, velocidad y número de vuelo. Es mucho más preciso y es el que los controladores aéreos usan para monitorear los vuelos. Y ya siguiendo con la historia, es muy perturbador porque no hubo ninguna llamada de emergencia, ningún mensaje de alerta ni señales de problemas, como si simplemente se hubiera desvanecido. Pero aquí es donde las cosas aún se vuelven más inquietantes. El avión no se estrelló inmediatamente y no se desintegró en el aire, como cabría de esperar en un caso de fallo catastrófico. En el caso del vuelo MH370, primero desapareció en el radar secundario porque su transpondedor dejó de emitir datos. Esto pudo haber sido por una falla técnica, o lo más inquietante aún es que esto pudo haber sido de una manera manual. Tiempo después los radares militares aún lo detectaban gracias al radar primario, pero luego también desapareció cuando se alejó de cualquier estación de seguimiento. En cambio siguió volando. Los radares militares malayos lograron rastrearlo y detectaron algo completamente inesperado, ya que el MH370 cambió el ritmo de forma abrupta de 180 grados, repentinamente regresando sobre Malasia. A pesar de haber desaparecido del radar comercial, el avión continuó volando casi 7 horas más, realizando una serie de giros inexplicables, ya que en lugar de dirigirse a Pekín, voló hacia el oeste, cruzó la península de Malasia y entró en el estrecho de Malaca. Luego hizo otro giro y se internó en el océano Índico, donde finalmente desaparecía por completo. Un área de gran tráfico aéreo y marítimo, pero nadie lo reportó. A estas alturas las autoridades todavía creían que podría tratarse de una falla técnica o incluso una desviación momentánea. A las 8:19 de la mañana, su última señal automática fue recibida por un satélite de la compañía británica Inmarsat. Después de eso, silencio total. Era imposible que un avión comercial en pleno siglo XXI, con tecnología avanzada y 239 personas a bordo, simplemente se esfumara. Lo más inquietante es que aún así se perdiera la comunicación. Ninguna de las balizas de emergencia se activó. No hubo ningún intento de contacto por parte de la tripulación o pasajeros. Pero aquí es donde entran diferentes preguntas. ¿Qué ocurrió en esos minutos cruciales después de la última comunicación? ¿Por qué el avión cambió de rumbo de forma tan drástica? ¿Y por qué no hubo señales de socorro? El misterio apenas comenzaba, pero el avión siguió volando con normalidad. Y aunque el avión ya no podía ser rastreado por el radar, no estaba del todo perdido. El sistema de comunicación por satélite Inmarsat, usado para enviar información técnica entre aviones y centros de monitoreo en la Tierra, captó señales automáticas del MH370 durante varias horas más, pero realmente no contenía datos específicos de su ubicación, pero indicaba que el avión seguía en el aire. E incluso uno de los mayores enigmas es que alguien o algo apagó manualmente el transpondedor y el sistema de comunicación, donde esto sugiere que el cambio de rumbo no fue solo un accidente. Los últimos datos que se obtuvieron del MH370 ocurrió a las 8:19 de la mañana, casi 7 horas después de haber desaparecido del radar. Y después de eso realmente hubo silencio total. Gracias a un innovador análisis de los datos de Inmarsat, los investigadores lograron estimar las posibles trayectorias del vuelo, y en lugar de dirigirse a uno de los aeropuertos alternativos, decidió dirigirse al océano Índico, a una de las zonas más remotas y deshabitadas del planeta. Si este análisis realmente fuera correcto, el avión voló hasta quedarse sin combustible y cayó en algún punto a miles de kilómetros de la costa. Pero si realmente eso fue lo que sucedió, se nos viene una pregunta bastante importante. ¿Quién estuvo por 7 horas controlando el avión? Cuando se confirmó que el MH370 estaba desaparecido, el mundo realmente quedó en shock. ¿Cómo podía perderse un Boeing 777 en plena era moderna, con tecnología avanzada y un sistema de rastreo? La búsqueda comenzó de inmediato. 26 países unieron esfuerzos en una operación sin precedentes, utilizando barcos, aviones militares, submarinos y tecnología satelital de última generación. Pero había un pequeño problema: nadie sabía dónde buscar.
Inicialmente las autoridades creyeron que el avión había caído en el mar de China meridional, cerca de su última posición registrada en los radares, pero cuando los análisis del Inmarsat surgieron que el MH370 se desvió hacia el sur, hacia el Océano Índico, la búsqueda cambió de rumbo. El problema es que esta región es una de las regiones más inexploradas, con la que menos se tiene información de todo el planeta, con profundidades que superan los 4000 metros, corrientes marinas impredecibles y un terreno oceánico lleno de cañones y montañas submarinas, y donde se utilizaron diferentes herramientas como robots submarinos, drones oceánicos para mapear el fondo del mar. A pesar de todo este esfuerzo, no hubo ni un solo rastro del avión. El tiempo pasaba, los recursos se agotaban y las teorías se multiplicaban. ¿Cómo es posible que un avión gigante desaparezca sin dejar huella? Realmente la búsqueda parecía estar condenada al fracaso, hasta que en julio del año 2015 un misterioso hallazgo revivió la esperanza. En las costas de la isla de Reunión, en el Océano Índico, apareció un trozo de ala, conocido como flaperón y perteneciente al Boeing 777, donde los expertos confirmaron que esto pertenecía al MH370, y donde este descubrimiento cambiaría por completo la investigación, ya que si los restos llegaron a África es porque definitivamente el avión cayó en el Océano Índico y que la corriente llevaron los fragmentos a la costa. A partir de ahí, más restos aparecieron en diferentes partes del mundo, como en partes como Mozambique, Madagascar, Tanzania y Sudáfrica. Pero que esto confirmaba que el avión realmente cayó en el mar, no se sabía realmente por qué se desvió tanto de su ruta original. ¿Fue accidente, una falla técnica o un acto intencional? Déjame en los comentarios. Realmente las teorías empezaron a tomar más fuerza, pero el misterio del MH370 seguía sin resolverse. Y ya después de todo esto te daré cuáles son las teorías y el misterio de este avión. El vuelo MH370 no solo desapareció sin dejar rastro, sino que lo hizo de una forma tan inexplicable que dejó a expertos en aviación, gobiernos y al público en general con más preguntas que respuestas. Desde el día que se perdió contacto con el avión, se han planteado decenas de teorías, algunas más creíbles que otras, pero ninguna se ha confirmado al 100%. Una de ellas es que hubo un fallo mecánico o un incendio a bordo. Sí, una de las primeras hipótesis es que el avión sufrió una falla catastrófica, como un incendio en la cabina. Si hubo humo o fuego, la tripulación podría haber intentado desviar el vuelo a un aeropuerto alterno, pero si el fuego dañó los sistemas de comunicación antes de que pudieran pedir ayuda, eso explicaría el silencio total del avión. También se ha propuesto que una despressurización lenta pudo haber hecho que todos a bordo perdieran el conocimiento por falta de oxígeno, dejando el avión en piloto automático hasta que finalmente se quedó sin combustible y cayó al océano. Sin embargo, no hay pruebas físicas de que hubo fuego dentro del avión o fallos estructurales en los restos encontrados. Otra de las teorías es que hubo secuestro o sabotaje, ya que de pronto hay posibilidad de que el avión fue secuestrado, ya sea por terroristas, un pasajero o incluso alguien de la tripulación. Sin embargo, lo extraño de esta teoría es que nunca hubo una demanda de rescate ni comunicación alguna por parte de un grupo terrorista, algo que suele ocurrir en estos casos. Y hay quienes creen que el avión fue derribado accidentalmente por algún misil de una potencia militar y después fue encubierto. Algunos señalan a Estados Unidos, China o incluso a Malasia como posibles responsables de que hayan provocado este incidente, ya sea por algún error, por seguridad nacional. Pero esta teoría enfrenta un gran problema: no hay evidencia de una explosión en los restos hallados, ni registros de actividad militar que respalden la hipótesis. Lo cierto es que después de una década de investigación y teorías, absolutamente nadie sabe realmente lo que pasó con el avión MH370, ya que cada teoría tiene huecos y preguntas sin respuesta. Y este caso es uno de los misterios más grandes de la aviación de la última década. Más de 10 años han pasado desde la desaparición del vuelo MH370 y el misterio sigue intacto. ¿Cómo es posible que un avión de estos, teniendo en cuenta las características que te di al principio del video, pueda tener este tipo de problemas? Ya que tiene radares, GPS, sistemas de comunicación y toda la tecnología moderna. Simplemente se desvaneció. Las familias de estas 239 personas siguen esperando la respuesta a este gran misterio hasta el día de hoy, donde realmente me imagino estando en la posición de ellos, tú realmente cómo reaccionarías con este caso que está lleno de incertidumbre, misterio, y donde realmente hayan pasado 11 años y todavía no hay una respuesta clara.